Mateos capítulo 24, versículo 23. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos cuándo será todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Dios les bendiga. La gloria y la honra es de Dios. El Señor estaba hablándole a sus discípulos que vendrían muchos místicos, fanáticos e impostores que engañarían a muchos que no están apegados a las escrituras, a la palabra de Dios, están apegados a Cristo Jesús, no se preocupan por estudiar la palabra de Dios para aprender de el contenido que tiene la palabra de Dios para nosotros, que podamos tener entendimiento sobre lo que ha de acontecer. Hay un famoso filósofo, Tolstoy. Él se refirió y dijo: mientras el hombre viva, buscará siempre y angustiosamente alguien a quien adorar. Mientras el hombre viva, buscará angustiosamente alguien a quien adorar. Me voy a referir a un caso que sucedió y que dentro de la religión fue muy explosivo, fue escandaloso, cosa que no debe de suceder, pero sucedió. Me refiero a uno de los suicidios colectivos más espantosos de la historia. Suicidios colectivos más espantosos de la historia. De repente usted lo ha oído o está enterado de lo que sucedió en ese día. Estamos hablando del reverendo Jin Young, un hombre de 47 años, el cual fue fundador de la extraña secta, el Templo del Pueblo. Este hombre se dedicaba a exaltar ante los fieles los encantos de la muerte. Se dirigía a una congregación que bajo su dirección, porque él era el pastor de esa congregación, una congregación carismática que había emigrado de los Estados Unidos para establecerse como una pequeña comunidad agrícola que se denominó Johnstown, en un claro de la selva tropical de Guyana. La reunión terminó ese día, una concentración, tenían una escuela dominical, estaban reunidos todos los fieles, los creyentes, y bajo la dirección de Jin Young, el apóstol, el pastor de esa congregación, esta reunión terminó en forma trágica. Es triste que una reunión donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios
termine de forma trágica. Después de la ingesta de una mezcla de jugo de frutas, cianuro y analgésico, la cual fue preparada por el médico Laren Char, los fieles iniciaron una danza macabra después que ingirieron esa bebida de frutas, cianuro y analgésicos. Iniciaron esa danza macabra acompañada por gritos angustiosos y gemidos inexpresables. Pocos minutos después descendió sobre la congregación un silencio sepulcral. Todos intoxicados, envenenados, yacían en el suelo, muertos. Un acontecimiento espantoso, donde estas personas murieron envenenadas. Ahora, las autoridades de Guyana fueron alertadas y se encuentran que Johnstown, esta comunidad que se había formado en la selva tropical de Guyana, estaba transformada en un grotesco montón de cadáveres. Eran 775 cuerpos de adultos y niños que se inmolaron en un culto caracterizado por el terror y el fanatismo. Esto es lo que trae el fanatismo. Esto es lo que buscan los fanáticos, místicos e impostores. Esto es lo que sucede cuando no se habla la verdad, cuando no se predica la esencia del Evangelio de Cristo Jesús, la esencia del Evangelio de salvación. Este hombre, persiguiendo sus propios intereses, actuó como la culebra sigilosa y engañó a 10,000 personas que eran adeptas a esta secta llamada el Templo del Pueblo. Los trajo de Estados Unidos para formar una comunidad agrícola en la selva tropical de Guyana. Ahí tenían de todo. Había aeropuertos, todo lo asistían. Pero este hombre jugaba con la muerte. Es decir, él les decía a sus discípulos, a sus creyentes, que podía tomar cosas venenosas y a él no le iba a pasar nada, igualmente que la congregación, estaban protegidas por él. Y entonces nace esta idea macabra juntamente con este médico y deciden esa mañana hacer este jugo de frutas, agregarle cianuro y analgésico y administrarle a cada creyente, el cual iban a superar el veneno, no les iba a pasar nada, iban a ser inmortales, se iban a inmortalizar. De hecho, se inmortalizaron, pero bajo el dominio de la muerte. Fueron envenenados vilmente. 775 personas
encontraron las autoridades de Guyana en Johnstown esa mañana. Y entre ellos, con una bala en el cráneo, fue identificado Jin Yong. No tenía otra salida. Agarró la pistola y se dio un tiro en la cabeza. Porque si no, iba a morir, iba a pasar los restos de su día en una cárcel por llegar a ese extremo, a ese fanatismo. Ahora, en sus arengas histéricas se autoproclamaba el Cristo reencarnado. Miren ustedes a dónde llega el hombre cuando cae en la mentira, cuando le agrega o le quita a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios fue el que lo castigó? ¿Ustedes creen que Dios fue el que permitió que 775 personas hayan muerto envenenadas en esa mañana? ¿Qué creen ustedes que sucedió en Johnstown en esa mañana? Jin Yong influyó en las mentes de estas personas para llevarlas detrás de él, arrastrarlas y que hicieran lo que él predicaba, lo que él decía. Él les predicaba a estas personas y les decía que él era el Cristo reencarnado y que la muerte estaba por debajo de él, en otras palabras, y que sus fieles dominaban y pisaban a la muerte, se podían inmortalizar. ¿Quién llevó a esta gente a este suicidio? Sus propias decisiones, sus propias actuación, el pecado por dejarse influenciar por estos fanáticos, por estos místicos, por estos impostores que no hablan la verdad, no predican el evangelio de Cristo Jesús. Repito, en su esencia, no le quites ni le agregues. Olvídate de tus intereses personales. Esto no se trata de intereses personales. Si tú quieres riqueza, tienes que trabajar como lo hacía el apóstol Pablo. No le fue de agrado a nadie. Hoy en día, las personas cuando aceptan a Cristo Jesús ya no quieren trabajar. Entonces quieren ser pastores, quieren ser obispos, quieren ser apóstoles, pero no trabajan. Quieren tener lujo, quieren tener mansiones, quieren sentarse en una mesa con buenos platos, con un buen alimento, porque ellos se lo merecen y los demás no comen. Los demás tienen que dormir en el suelo, tienen que vivir miserablemente, tienen que trabajar para traer el dinero a estas personas. Esto es lo que sucede cuando estos místicos, fanáticos e impostores no hablan la verdad, engañan al pueblo, roban al pueblo y hacen del pueblo lo que les da la gana.
Eso es lo que se está viviendo y eso lo habló Cristo Jesús en Mateo 24, 3 al 6, lo que leímos, que le declaró a sus discípulos: vendrán muchos impostores, no se dejen engañar. Aquí tienen el manual, tienen el protocolo, cómo se van a desplazar, qué es lo que tienen que hacer. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Hijo del Dios Altísimo. Ustedes tienen que venir a mí. ¿Por qué tenemos que ser influenciados y creer en estas clases de personajes que inundan la humanidad? Engañan. Y los creyentes, entonces, los que no han creído en Cristo Jesús, se les dificulta entrar al camino con el mal testimonio, con las malas obras, con las malas acciones. No aman al prójimo, rechazan al pobre, porque el pobre no tiene para traer el dinero que aspiran. Lo aíslan, lo echan fuera. ¿Dónde estamos parados? La gloria y la honra es de Dios. Dios, el Señor Jesucristo, sí ama al prójimo, sí ama al pobre, sí ama al menesteroso, sí ama al ciego, sí ama al enfermo, sí ama al paralítico. Él tiene sus brazos extendidos para que ellos vengan, para que ellos entren al plan de salvación y lo reconozcan como su único y suficiente Salvador. Y Él les da vida, vida en abundancia, porque Él es la puerta de entrada al reino de los cielos. Gloria a Dios. Ese suicidio colectivo trajo a la luz la sombra histórica de un Mesías que a lo largo de 15 años tenía este hombre, recorriendo impunemente los caminos de la insania religiosa. Entre las barbaridades perpetradas contra muchos de sus 10.000 adeptos se incluyen relatos de violencia, tortura y extorsiones mezcladas con las prácticas religiosas. Esto es lo que habló Cristo Jesús que había de suceder en los últimos tiempos. Tenemos que apegarnos, estudiar las Escrituras y decirle no a estos místicos, fanáticos e impostores que tratan de imponer sus criterios personales sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios. Tenemos que estar apegados, tenemos que permanecer en línea con Dios. ¿Sabes cómo nos podemos poner en línea con Dios? A través de la oración, el estudio, la lectura y la interpretación correcta y sana de las Escrituras, a través del Espíritu Santo de Dios. Es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios nos bendiga.